Hola, bienvenido al curso de pedagogía. Estaré hablando del capítulo 10 que trata sobre la investigación-acción como tendencia pedagógica. Pero antes quiero dejar en claro que es una tendencia pedagógica, pues esta se define como el conjunto de ideas que se orientan en una dirección específica, referida a las concepciones de educación y del currículo como elemento mediador entre la teoría educativa y su práctica. Es así que hablaré sobre qué es la investigación-acción. El término fue utilizado por primera vez por el psicólogo alemán Kurt Lewin en 1944. Y esta se utiliza para describir ciertas actividades que realiza el docente en su aula buscando algún fin, tal como el desarrollo curricular, su desarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y educativa. Proporciona autonomía y da poder a quienes lo realizan. A continuación hablaré acerca de las características e implicaciones de la investigación-acción. Número 1. La investigación-acción se caracteriza por confrontar datos de diferentes perspectivas, ya que reconoce que la realidad social está constituida por contribuciones de diferentes personas, tales como el docente, el estudiante y su familia, quienes mantienen diferentes interpretaciones sobre lo que está ocurriendo a su alrededor, como el aula o el colegio. Número 2. La investigación-acción se caracteriza por generar un proceso iterativo entre la reflexión y la acción. La idea de iteración entre la acción y la reflexión sugiere que la estabilidad y el cambio no son opuestos, más bien son reflejos mutuos. Esta característica repetitiva y progresiva de la acción y la reflexión en diversos ciclos de la investigación es la principal fuente de rigor de la investigación-acción. Número 3. La investigación-acción incorpora a la reflexión y al desarrollo de valores educativos, ya que sabemos que la educación siempre está cargada de valores. Investigar un aspecto de nuestra práctica implica reflexionar simultáneamente sobre la eficacia y los valores educativos de las estrategias de enseñanza empleadas. La investigación-acción se caracteriza por ser holística reflexiva, ya que esta conlleva que para la comprensión de cuestiones particulares haya que reflexionar sobre ello de manera contextualizada, analizando cada una de las partes de la acción como un todo. Dentro de los precursores de la investigación-acción encontramos a Kurt Lewin, quien contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la formación con 3 elementos esenciales para el desarrollo profesional, los cuales son carácter participativo, 2, impulso democrático y 3, la contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales. Él nos dice que las 3 vértices del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus 3 componentes. Número 2. También encontramos a Stephen Kemmis, quien no solo
constituye a la investigación-acción como ciencia práctica y moral, sino también como una ciencia crítica, ya que ésta conlleva una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan dentro de este proceso. También encontramos a John Ellis, el principal representante de la investigación-acción, quien la entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el docente, que tiene como objetivo ampliar la comprensión hacia los problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. Es así como llegamos al final del capítulo número 10. Hola, yo les vengo a hablar sobre la teoría crítica de la enseñanza. Vamos a empezar primero por sus principales precursores. Voy a empezar primero por sus principales precursores. Sus principales precursores salieron de la escuela de Confort, fundada por Max Horkheimer. Él tenía inconformidad con la teoría positivista. Luego estuvo Theodor Adorno, que era más del arte, música y sociedad. Luego estuvo Habermas, que él aportó la construcción de la teoría de la acción comunicativa y democrática deliberativa. Características de esta teoría fue utilizar las categorías interpretativas de los docentes, las las vías que permitan su superación de los estudiantes. 3, identificar situaciones injustas de algo que tal vez estaba aprendiendo. 4, la capacidad de ayudar a los profesores para transformar su práctica. El objetivo de esta enseñanza es potenciar a los alumnos que sean críticos, que indaguen más allá de lo que el profesor les imparte. Se ve más al maestro como un guía, no como un líder de un nuevo sujeto, dejando de lado la escuela tradicional, rechazando la realidad sociohistórica e injusta y opresora, dando una búsqueda de una realidad más racional, más humana, despertando el pensamiento crítico reflexivo. Se plantea que esta crítica de enseñanza debe ser cultural, universal, incorporando de un nuevo sujeto, dejando de lado la escuela tradicional, rechazando la realidad sociohistórica e injusta y opresora, dando una búsqueda de una realidad más racional, más humana, despertando el pensamiento crítico reflexivo por la humanidad, científico, técnico y social, que esté inmerso en el sistema de enseñanza. La crítica de enseñanza se basa en que el alumno no solo llegue a la escuela a escuchar y repetir y hacer lo mismo que le dice el profesor, sino que pueda ir a indagar de varias formas, en lectura, en búsquedas, más sobre el tema, que se empape, por así decirlo, es la realidad de desarrollo o de investigación, que esté inmerso en el sistema de enseñanza. Hola, bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta ocasión hablaremos acerca de el documento Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual. El capítulo que le voy a dar a conocer pues es el capítulo 12. Lo encuentran en el documento que acabo de mencionar.
Así por si desean hojear o leerlo, pues está muy interesante. Bueno, prosigamos con nuestra presentación. El enfoque histórico-cultural que nos plantea Vygotsky, pues él formula un conjunto de tesis sobre el desarrollo ontogenético histórico-social del hombre. Entre las primeras tesis se encuentra el carácter mediatizado en el proceso psíquico. La cultura en la concepción de Vygotsky es el producto de la vida y la actividad social del hombre y se extensa a través de signos, los cuales tienen un significado estable, ya que se han desarrollado en el proceso histórico y han sido transmitidos de generación en generación. Entre los signos que nos habla Vygotsky encontramos la escritura, las obras de arte, los signos numéricos y el lenguaje. El carácter central del psiquismo humano condujo a Vygotsky a plantear una de las ideas principales de su concepción: la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en la personalidad del hombre, superando la deserción en estas dos esferas. Características de las escuelas existentes psicológicas en su época radican en la invención de una nueva metodología de investigación del psiquismo. El método causal genético propuesto por Vygotsky tiene como función investigar las funciones psíquicas en el momento mismo de su construcción genética. Analizaremos ahora qué papel ocupa la enseñanza en esta teoría. Si bien Vygotsky no formula una teoría de la enseñanza, sí sienta las bases teóricas y metodológicas, las cuales permiten su posterior elaboración por sus continuadores. Para él, la enseñanza y la educación constituyen formas universales y unificarias en el proceso de desarrollo psíquico humano, y es fundamentalmente en donde el hombre se apropia de la cultura, de la experiencia y de la construcción de la humanidad. Su indudable valor metodológico resulta para la enseñanza una zona de desarrollo próximo. Según este autor, pues nos menciona que hay una posibilidad en la que se puede visualizar una diferencia en lo que el niño puede aprender y realizar por sí solo y lo que puede efectuar con la ayuda de algún adulto. Vygotsky definió la zona de desarrollo próximo como la distancia entre el nivel real que hay de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial dominado a través de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otros compañeros. La enseñanza debe dirigirse a las funciones que están en proceso de maduración para que de esta manera se produzca un buen aprendizaje. Vygotsky concibe el aprendizaje como una actividad social y como un proceso de construcción y reconstrucción por parte de cada sujeto que se apropia de los conocimientos, de las habilidades, actitudes, valores y de su forma de expresión. Este aprendizaje se produce en condiciones de interacción social en un medio sociohistórico y concreto. El estudiante es considerado como objeto y sujeto del aprendizaje, asume una participación activa de su propio proceso en el coeficiente. A continuación seguiremos con Leontiev, el cual él prosigue o sigue como discípulo de Vygotsky, y así seguiremos hablando sucesivamente de los sucesores de Vygotsky. Él centró su trabajo en la actividad, tal como la consiguieron los clásicos en el marxismo. Él constituye un proceso que mediatiza entre el hombre y la realidad objetiva. Según él, una de las características que debe ser fundamental en la actividad es la objetividad y que toda actividad tiene un objeto, ya sea material o ideal, el cual aparece como independiente del sujeto, y posteriormente como su imagen psíquica, el cual sucede por el producto del conocimiento que el ser humano ha hecho durante su actividad. Proseguiremos hablando del siguiente personaje importante, que es Galper. Él desarrolla la teoría del desarrollo psíquico
La idea principal consiste en considerar el proceso de educación es de una acción mental, la cual comienza a través de una observación objetual con la ayuda de objetos externos para convertirse en un plano mental. Finalmente, hablaremos de David Dobb. Él se caracterizó por desarrollar un extenso y profundo trabajo elemental en la elaboración de nuevos programas de enseñanza. Realizó un análisis crítico y valorativo de la enseñanza tradicional, llegando a la conclusión que, en la forma en que ésta se estructura, no posibilita un buen aprendizaje en el aula, y que la enseñanza se debe construir de tal manera que se estudien conceptos generales de ciencias en cuestión. Y él formula un conjunto de principios pedagógicos que, según basándose en su criterio, responderán a las exigencias de la escuela contemporánea, y que ellas se apoyan en la idea de Vygotsky.